somos nosotros pues que realizamos la grabación, y la otra porque pues se les debe enviar a ustedes el link por si desean volverlo a ver, o para los compañeros que por algún motivo no pueden ingresar hasta ahora. Les recuerdo mi nombre, Ángela Patricia Muñoz Alvarado. La sesión se reprogramó porque esta sesión le correspondía a la instructora Luisa, pero creo que está como enfermita. Entonces, por eso ella no la pudo orientar para el día que la tenía programada. Pero bueno, gracias a Dios, pues se pudo programar. Entonces, estamos en ese momento con el tecnólogo en análisis y desarrollo de software, ficha 333-6222. Las evidencias que ustedes deben realizar son la evidencia cuestionario y la evidencia audio. Las dos son de la guía de aprendizaje 3. Les recuerdo que este numerito es el código de bilingüismo, actividad de aprendizaje 1, el cuestionario es evaluación 1 y la evidencia de audio es evaluación 2. Estas evidencias tienen o tenían como fecha de inicio el pasado martes 21 de abril y la fecha límite para su entrega es el 30 de abril a la medianoche. ¿Listo? Entonces tenemos nuevamente evidencia cuestionario y evidencia audio, las dos de la guía de aprendizaje número 3. En este orden de ideas vamos a compartir la guía de aprendizaje a ver qué nos dice. Listo, ¿me confirman por favor si visualizan la guía de aprendizaje, muchachos? Ok, perfecto, Juan David, mil gracias. Entonces, la guía de aprendizaje nos dice lo siguiente. Hay que realizar un cuestionario. Yo parto de la idea que ustedes ya conocen cómo es el proceso del cuestionario, se les explica una temática y ya ustedes proceden a responder las preguntas que hay allí, que son 15. Ahorita vamos a mirar esa temática. Y la otra evidencia es el audio. El audio nos dice que de acuerdo al material de estudio, ustedes deben elaborar un audio en inglés donde identifiquen o donde hablen de sus actitudes, de sus creencias y de sus obligaciones en el contexto laboral si trabajan, y si no, entonces pues solamente en el contexto académico. ¿Listo? Entonces, esas obligaciones y creencias y actitudes las debemos expresar con base a una temática gramatical que vamos a ver en unos momentos. Aquí dice, durante el desarrollo del audio, no olvide, o mejor recuerde, realizar una corta presentación de los datos básicos del aprendiz, como el nombre completo, el número de ficha, el instructor y nombre de la actividad. En la siguiente parte del audio mencione una corta opinión sobre sus actitudes, creencias, obligaciones en su contexto laboral y académico, en donde mencione las cosas que son necesarias utilizando el have to, el must, el should y la forma infinitiva del verbo. Si están escuchando por ahí que están vendiendo mora, ay, fue un vendedor que pasó. Bueno, entonces con base en esto nos dice que el material de estudio lo encontramos en el contenido formativo del cuarto nivel English Level 4. Entonces vamos a pasar aquí a Sayuna y vamos a mirar entonces este material de estudio. Pregunta nuevamente, chicos, ¿están visualizando la plataforma Sayuna en este momento? Ok, perfecto. Thank you. Entonces, estamos aquí, vamos a mirar. Estamos en la fase 2, actividad de proyecto 3. Damos clic aquí donde dice material de formación y damos clic aquí donde dice English Level 4. En este de acá nos vamos a
a enfocar. Entonces, aquí vamos a trabajar con 3 de esos botoncitos. Vamos a trabajar con este de going on vacation, what should I do, talking about the future. Vamos a trabajar con estos 3. Entonces, vamos a empezar vamos a empezar en orden. Going on vacation. Going on vacation. In the first learning activity of English.works 3, we are going to talk about the future. We will explore different ways to express future activities. Also, we will talk about going on holidays and all the vocabulary and Mira que el audio de esta plataforma sí lo escucho, entonces no sé por qué no los escucho a ustedes. Pero bueno, entonces vamos a dar clic aquí donde dice Introduction. Y en esta parte nos habla del material o de la temática que vamos a estudiar. Entonces, de aquí nos interesa la temática número 1. No, vamos a mirar entonces de la 1 a la 5 cuál nos interesa. Entonces, vamos a empezar con el going to. El going to es un auxiliar que se utiliza en inglés para expresar futuro, dependiendo del contexto y de nuestra intención, ¿sí? Entonces, nos dice que el going to se utiliza para expresar planes a futuro e intenciones, especialmente cuando ya hemos tomado una decisión antes de hablar. Generalmente va acompañado de una expresión de tiempo. Here there are some examples. I'm going to visit my parents next week. Voy a visitar a mis padres la próxima semana. Nos decía allí que es una acción que se va a realizar a futuro cuando ya se ha planeado con anterioridad. Entonces, aquí dice que yo voy a visitar a mis padres el próximo fin de semana. Partimos de la idea que ya yo lo había planeado para hacer esa visita. Tenemos el pronombre I. El uso del going to se realiza con el verbo to be en presente de acuerdo al pronombre personal que estemos utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos el pronombre I, que es yo. Entonces la conjugación del to be en tiempo presente para I es am. Aquí tenemos John and Laura. Aquí si fuéramos a utilizar un pronombre personal sería they. They. Y la conjugación del verbo to be en presente para they es are. Aquí tenemos el pronombre personal we y la conjugación del to be para we en tiempo presente es are. Y aquí está en forma negativa. La forma negativa simplemente le colocamos el not después del to be, sea are, sea am o sea is. John and Laura are going to travel to Italy next vacation. Van a ir a Italia las próximas vacaciones. Ellos ya lo planearon, entonces por eso utilizamos el going to. We're not going to work tomorrow. Nosotros no vamos a ir a trabajar mañana. Es una acción que va a ocurrir en futuro, pero como ya se había planeado con anterioridad, por eso se utiliza el going to para expresar el futuro. Entonces, utilizamos el going to para expresar un futuro cuando ya de antemano se ha planeado dicha acción. Ok, como les explicaba anteriormente, la estructura del going to se trabaja con el verbo to be en tiempo presente de acuerdo al pronombre personal que estemos utilizando. Aquí tenemos los subject pronouns, los pronombres personales I, he, she, it, we, you, they. Para I, como les decía, es am. Para esas 3 personas del singular es is. Y para esas 3 personas del plural es are. Luego el auxiliar going to, que es el que me indica el futuro, y siempre después del going to va el verbo. Travel, viajar. El verbo siempre va en infinitivo, o sea que no se le agrega nada. I'm going to travel on Friday. She's going to travel on Friday. We are going to travel on Friday, etc.
Y como les explicaba también en los ejemplos, la forma negativa sencillamente se coloca el not después del to be, después del am, después del is, después del are, luego el going to, el verbo sin conjugar, en este caso nos están dando estamos utilizando el buy, que es comprar, that car. He's not going to buy that car. We are not going to buy that car. ¿Ok? El uso de este to be es muy fácil. La forma interrogativa, sencillamente, como ocurre siempre que utilizamos el verbo to be, este va al inicio. Verbo to be, de acuerdo al pronombre personal, el going to y el complemento de la oración, el cual incluye el verbo. Como es pregunta, el signo de interrogación. Tengan presente que en inglés el signo de interrogación se coloca solamente al final, no va al inicio como, perdón, como lo hacemos en español. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, listo, Jefferson, mil gracias. Let's continue. Ok, aquí tenemos un ejemplo de lo que les estaba diciendo, que el verbo siempre va en infinitivo, o sea que aquí no se le agrega ni S, ni ed, ni nada. I'm going to cook dinner tonight. Voy a cocinar esta noche. Is she going to study law? ¿Va ella a estudiar leyes o derecho? She's not going to travel to Panama. Ella no va a viajar a Panamá. La forma negativa del going to. Ok, aquí nos presenta una conversación. Esta pues ya luego la miran ustedes más detalladamente. Bueno, entonces tenemos el uso del presente continuo. El presente continuo es el que utilizamos. También se utiliza el verbo to be y el verbo que vayamos a utilizar se le coloca ing. Esa ing me indica ando, endo. ¿Sí? El presente continuo para describir una acción que se está realizando en el momento. I'm painting the house now. Estoy pintando la casa ya. Este now es ahora, pero ahora de ya. I'm painting the house now. Y utilizamos el presente continuo también para hablar acerca del futuro. I'm painting the house tomorrow. Estoy pintando la casa o voy a pintar la casa mañana. Pero en este caso, cuando utilizamos el futuro con el presente continuo, debemos colocar una expresión de tiempo. En este caso tenemos tomorrow, que es una expresión de tiempo que me indica mañana. Aquí nos dice que en la primera imagen el hombre está pintando la casa en ese mismo momento, mientras que en la segunda el hombre está planeando pintar la casa al día siguiente. Por eso les digo que es necesario utilizar las expresiones de tiempo para poder diferenciar este presente continuo, si se está usando en el momento o si se está utilizando para planear un futuro. ¿Cómo se conforma la estructura gramatical del presente continuo? Pronombres personales, el verbo to be en presente, de acuerdo al pronombre personal. El verbo que estemos utilizando, le colocamos ing. Ese ing significa ando, endo y el contexto de la oración. We are working in the office next weekend. Vamos a trabajar en la oficina la próxima semana. I am working in the office next weekend. Voy a trabajar en la oficina el próximo fin de semana. Siempre que ustedes tengan una estructura gramatical y esa estructura gramatical esté relacionado con el verbo to be, siempre la negación va a ser la misma. El not después de la conjugación del verbo to be, dependiendo de el pronombre personal que se esté utilizando.
Y la forma interrogativa de igual manera. El verbo to be al principio, el pronombre personal, el verbo, en este caso con ing, el complemento de la oración y el signo de pregunta. Here there are some examples. We are playing football this Sunday. We are playing football this Sunday. Vamos a jugar fútbol este domingo. Mary is coming for dinner tonight. Mary va a venir a cenar esta noche. Estas son expresiones de tiempo. Tonight, esta noche. Sunday es un día de la semana, pero es decir, this Sunday nos explican que es este domingo. ¿Ok? Bueno. Aquí hay ejemplos de la forma negativa. I'm not going getting a new car this year. Forma interrogativa. Are we taking a taxi to work tomorrow morning? Ok, bueno. Tenemos el uso del want to, y el uso del would like to. Estos se utilizan para expresar deseos. ¿Cómo es la estructura gramatical? Pronombres personales, el would like se utiliza para todos los pronombres. Se escribe igual para todos los pronombres. Would like, el verbo en infinitivo y el complemento. El verbo siempre debe ir con el to. I would like to have a new smartphone. Me gustaría, esto significa gustaría, me gustaría tener un nuevo smartphone. We would like to have a new smartphone. Nos gustaría tener un nuevo smartphone. La negación, el not, viene después del would. Y la forma interrogativa, el would va al inicio de la oración, pronombre, like, el verbo y el complemento de la oración. ¿Alguna pregunta? Bueno, esta es la forma, la contracción del would like. Would like sería at like. He would like, he'd like. She would like, she'd like, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Ok, let's continue. Bueno, entonces esto es lo relacionado con el to. Vamos a mirar ahorita, creo que dejé de compartir, ¿cierto? Ok, vamos a mirar ahorita la segunda opción. What should I do? What should I do? In this second learning introductory material, Aquí vamos a ver una temática relacionada con los verbos modales, con el verbo modal must y su forma negativa, con el verbo modal should y su forma negativa, ¿sí? También con el semimodal have to, y su forma negativa don't have to. ¿Listo? Entonces, aquí nos dice que los verbos modales se utilizan para expresar creencias, actitudes y obligaciones. Estos verbos modales siempre se utilizan antes de otro verbo para expresar habilidad, permiso, posibilidad u obligación. Entonces vamos a mirar cómo se usa el should, el must y el have to. El should. El should lo utilizamos para realizar sugerencias
advertencias y expresar deberes y suposiciones. Un ejemplo de sugerencia. Este señor le dice a esta señora, "You should buy the red car. It is more comfortable." Usted debería comprar este carro. Es mucho más confortable. Es una sugerencia que el hombre le está haciendo a la mujer. Entonces, vemos el pronombre, vemos el should, que es el verbo modal, y el verbo. Aquí nos está expresando sugerencia. You should, usted debería. También lo utilizamos para advertencias. People with high cholesterol should eat low-fat food. People with high cholesterol should eat low-fat food. La gente con un colesterol alto debería consumir menos comida rápida, comida grasosa. Es una advertencia que está haciendo el médico, más no es una obligación, simplemente él hace la advertencia, ya la persona pues decide si la acepta o no. De igual manera, people with high cholesterol should, debería, el verbo eat, comer, y el complemento low fat food, poca comida con grasa. No fast food, me equivoqué, no es comida rápida, sino comida grasosa. Para expresar deberes, I should be at the office at 8 o'clock. I should be at the office at 8 o'clock. Debería estar en la oficina a las 8 en punto de la mañana. Suposiciones, assumptions. He should be in Medellín by now. He has a meeting there. Él debería estar en Medellín en este momento, ya que tiene una reunión allí, ¿sí? La mujer supone que el hombre en este momento debería estar en Medellín. Personal pronoun, verbo modal should y el verbo sin conjugar. La forma negativa del would se le coloca el not después del should. Yo dije would, qué pena. Del should o también la contracción shouldn't. Should not o shouldn't. Cualquiera de esas dos opciones podemos utilizar. Ahora vamos a mirar cuándo debemos usar must. Must es usado para expresar obligaciones como órdenes, necesidades y deducciones lógicas. Un ejemplo de una obligación. You must stop at the red light. Usted debe parar cuando el semáforo esté en rojo. Sí, ese debe es como una orden. Usted debe parar cuando el semáforo esté en rojo. También lo utilizamos para expresar necesidad. You must have a passport to pass the border. You must have a passport to pass the border. Usted debe, por obligación, debe tener un pasaporte para pasar la frontera. Pronombre, el verbo modal must y el verbo principal sin conjugar. Para hacer deducciones lógicas. Este hombre le dice al otro, they must be rich. Look at their house. Ellos deben ser ricos. Mira su casa. Sí, él supone o deduce que esas personas deben ser ricas por el tipo de casa que él está viendo. Entonces, pronombre, verbo modal y el verbo que se va a utilizar en este caso el be en su forma infinitiva. La forma negativa con el must, igual, la abreviación mustn't o se le coloca normalito el not después de el must. Ahora vamos a mirar el uso. Bueno. Cuando utilizamos los verbos modales should
and must, debemos evitar el uso del auxiliar das para negar o para preguntar, o del auxiliar do o del auxiliar did. ¿Por qué? Porque should y porque must son auxiliares que se utilizan para preguntar, que se utilizan para negar. Por ejemplo, do you should study? Do you should study? Está mal. ¿Por qué? Porque si tenemos should, debemos evitar el uso del auxiliar do. Should you study? Deberías estudiar, entonces ahí pues ya está correcta. She must take a pill every night. ¿Por qué está incorrecta esta? Porque el auxiliar, el verbo auxiliar must, le colocaron una ed en pasado y los verbos auxiliares, perdón, los verbos modales no se conjugan, se escriben común y corriente. Ya aquí la forma correcta es she must take a pill every night. He should do homework. Igual, aquí al should le agregaron una S y los verbos modales no se conjugan, o sea que la forma correcta es he should do homework. Él debería hacer la tarea. Any question, people? ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Ok. Tenemos el verbo semimodal have to y la forma negativa don't have to. Aquí nos dice que el verbo have to no es un verbo modal, pero usualmente es usado para expresar obligaciones impersonales. En otras palabras, la persona tiene la obligación de hacer algo que depende de autoridades externas. Por ejemplo, las reglas en el trabajo o en el colegio. We have to wear a uniform at work. Students have to wear a tie on Mondays. Como esas personas pertenecen a una entidad y si quieren permanecer allí, pues aquí sí ya es que les toca, tienen que cumplir con algo. En el trabajo, él tiene que colocar su uniforme y en el colegio, él tiene que usar corbata. Aquí con el have to ya es una obligación, mientras que con el must es un deber casi obligatorio. Pero pues si usted quiere no lo hace, pero si lo hace tiene sus consecuencias, como el caso de pasarse el semáforo en rojo o no tener el pasaporte para cruzar la frontera de un país. Y aquí el have to sí es obligatorio, pero cuando la obligación depende ya de un tercero. En este caso el tercero es la empresa y en este caso el tercero es el colegio. ¿Qué pasa? El have to, el verbo tener, cuando yo trabajo con he, con she y con it, ya no se escribe have to, sino que se escribe has to. En tiempo presente, solamente con he, con she y con it. Y ya con los otros personal pronouns ya se escribe común y corriente, have to. Have to. Y después del have to, pues va el verbo en infinitivo. ¿Cuál verbo? Do, hacer, take, tomar, read, leer, work, trabajar, be, estar, etc. La forma negativa, con he, con she, con it, utilizamos doesn't. Doesn't. Y el verbo vuelve y me queda have. Recuerden que en la anterior, con he, con she, con it, es has to. Oh my God. Es has to. Pero como en la forma negativa estamos utilizando el auxiliar das para negar, el verbo has ya me queda en su forma infinitiva. ¿Y cuál es su forma infinitiva? Es have. Y con los otros pronombres personales, I y you, we y they, se utiliza don't para negar. Entonces, con he, she, it, utilizamos doesn't para negar y el verbo queda en su forma infinitiva, en este caso, pues have.
Y con los otros personal pronouns, I, you, we, they, utilizamos don't para realizar la forma negativa. Y para realizar la forma interrogativa, simplemente los auxiliares van al principio. Das para he, she, it y do para los otros, pronombres personales. Ahora, vamos a mirar ahorita la parte de talking about the future. En talking about the future, vamos a mirar cómo se utiliza el auxiliar will para expresar Talking futuro. about the future. Recuerden que damos clic aquí donde dice Introduction, en el primer botoncito. Introductory material. Y aquí nos habla que vamos a mirar cómo utilizamos. No, perdón, aquí no vamos a utilizar eso. Like, I would like. Damos clic en esta flechita para avanzar. Bueno, aquí nos dicen que para expresar decisiones espontáneas, o sea, decisiones a futuro, pero que las tomamos en el momentico, utilizamos el auxiliar will. A diferencia del going to, que el going to recuerden que se utiliza para expresar futuro, pero cuando la acción ya se ha premeditado con anterioridad. Mientras que con el will expresamos también futuro, pero cuando la decisión se ha tomado en el momento. Por ejemplo, el mesero le pregunta, "Are you ready to order, sir?" Y él le dice, "Yes, I'll have a coffee for now." ¿Ya va a ordenar, señor? Y él le dice, "Sí, voy a tomarme un café por el momento." O sea, fue una decisión que él tomó en el momento de algo que va a pasar a futuro, así sea un futuro cortico, pero fue algo que decidió en el momento, entonces por eso utiliza el will. Este I'll es la contracción de I will, ¿ok? Bueno. Ok, aquí dice, you can't, no puede, you can't use the car today. How are you going to the office? Oh, you're right. I guess I'll take a taxi. La abordada del taxi fue una decisión que tomó en el momento porque ella le está diciendo que él no puede usar el carro hoy, que entonces cómo va a ir a la oficina. Y él cae en cuenta de lo que ella le está diciendo y le dice que entonces va a tomar un taxi. Es una expresión a futuro, por eso utilizamos el will, aquí está en contracción, pero es una decisión de momento. También utilizamos el will para expresar acciones voluntarias o hacer ofrecimientos. Aquí el mesero dice, I will open the door for you. I will open the door for you. Abriré la puerta por usted. Está haciendo una acción voluntaria. No, bueno, pensaría yo que es como un ofrecimiento. And in the second example, she says, the phone is ringing. I'll answer it. El teléfono está sonando, lo responderé. Esa ya sería una acción voluntaria. Y lo utilizamos también para hacer predicciones. Predicciones que adivinan el futuro. Entonces, aquí vemos que la divina le está diciendo al Señor, you will buy a car, you will get a new job, you will meet a beautiful woman, you will have son. Entonces, y finalmente le dice, you will be rich. Está haciendo predicciones a futuro que no sabemos si son ciertas y por eso estamos utilizando el will. ¿Ok? También podemos hacer predicciones relacionadas con el deporte o con la política. I think Germany will be the champion this year. Yo creo que Alemania ganará el campeonato este año. And the other says, no, Colombia will win the championship.
Colombia ganará el campeonato. Y también utilizamos el will para hacer promesas. I will brush my teeth before going to bed. Me cepillaré los dientes antes de ir a dormir. I will call you tomorrow. Te llamaré mañana. La estructura gramatical del uso del will es breve. El will se utiliza con todos los pronombres personales y después del will va el verbo que vayamos a utilizar en ese momento en forma infinitiva, o sea que no se le agrega ni se le quita nada, y el complemento de la oración. Y para la forma negativa, sencillamente se coloca el not después del will. Para la forma interrogativa, el will va al inicio de la pregunta, sujeto, el verbo y el complemento y el signo de interrogación. La forma negativa con el will es will not y la contracción es won't. Por si ustedes encuentran un won't, sepan que es will not. For example, I won't finish this exercise today. She won't wear jeans today. It won't rain today. Y la negación will not o won't se utiliza con todos los pronombres personales. Ok. Bueno, entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar lo que nos dice la guía de aprendizaje nuevamente con relación. Bueno, entonces vamos a mirar aquí mejor, que yo me devuelvo. Estamos aquí nuevamente en la plataforma, entonces vamos a devolvernos y vamos a mirar la evidencia cuestionario. Ustedes ya saben que son 15 preguntas y las deben responder con base a la temática que acabamos de ver. Entonces, damos clic donde dice guía de aprendizaje, bajamos. Recuerden que siempre que dan este código 240202501 es inglés. Aquí está el cuestionario y aquí está el audio. El cuestionario, damos clic allí. Aquí creo que dice iniciar prueba porque a mí me aparece continuar porque pues yo lo estaba visualizando. Vemos las 15 preguntas. La primera pregunta está relacionada con el going to. La oración está en desorden, entonces de acuerdo a lo que yo les expliqué, cómo es la estructura gramatical utilizando going to, ustedes deben mirar cuál de estas es la correcta. Lo mismo la segunda, todas son de organizar, mirar cuál es la oración correcta de acuerdo a la estructura gramatical, al orden de la estructura gramatical. Number 3 is the same, lo mismo la 3 es lo mismo. Number 4, pero ya es con el will. Pero lo mismo, deben tener en cuenta la estructura para poder escoger cuál es la opción correcta. Y ya de las 6 en adelante, creo 6, está la comprensión de lectura. Pues ustedes deben leer el texto, comprenderlo muy bien para posteriormente pues saber cuál de las opciones iría en bueno, el 6, cuál de estas dos iría aquí en el espacio del 6. Luego pasan a las 7 y de acuerdo a lo que diga el texto, entonces ustedes miran cuál de estas dos iría aquí en el espaciecito del 7. Y así sucesivamente, pues con el cuestionario. Ya para realizar el audio,
Recuerden que la guía de aprendizaje nos dice que debemos expresar, teniendo en cuenta lo que yo les expliqué, para qué se utiliza el must, para qué se utiliza el should y para qué se utiliza el have to. Ustedes van a realizar un audio en inglés donde expresen cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus creencias y cuáles son sus obligaciones en un contexto laboral. ¿Sí me hago entender con base a esta evidencia del audio, muchachos? Bueno, entonces, dime, Jefferson. Claro, eh, digamos, con el should recordemos que es deber, deber. Entonces yo diría, yo voy a hablar de mi trabajo. Entonces yo digo, I should, I should use, no, I should wake up early in the morning to start my day. ¿Sí? Yo debo, la que estoy explicando, Jefferson, es esa que aparece ahí. Es la de cuestionario y la de audio, que yo les expliqué al principio, no sé si tú estabas ya habías ingresado, que les dije que esta evidencia o esta sesión le correspondía explicarla a la instructora Luisa, pero ella está enferma. Entonces, por eso no se pudo orientar en la fecha que ella les había programado. Pero estamos hablando de la primera, cuestionario GA3, evaluación 01 y audio GA3, evaluación 02. ¿Listo? Ok, no problem. Entonces, les decía, el ejemplo, yo me debo levantar, por ejemplo, un deber que yo tengo conmigo misma es que yo me debo levantar temprano todos los días, entonces para poder empezar bien, entonces yo digo, I should, yo debería, I should wake up early every day to start my day, yo debería levantarme temprano todos los días. Con have to, que es una obligación. En mi trabajo, I have to use a computer to teach my students. Por ejemplo, yo tengo que utilizar un computador para enseñarle a mis estudiantes. ¿Sí? O, for example, I have to get into Sayuna platform to check my students' activities. Si yo tengo, es una obligación que es una obligación dada por el SENA, entonces yo tengo que ingresar a la plataforma Sayuna para poder calificar las actividades de mis aprendices. Entonces ahí yo utilizo have to porque es una obligación que me la genera un tercero. En este caso el tercero es el SENA, ¿sí? Con must. I must, well, el ejemplo que nos daba allí, I must stop when the traffic light is in red color. Ya, yo tengo que parar cuando el semáforo está en rojo. O sea, no es que usted tenga por obligación, pero sí es un deber, es una obligación de ver. Mientras que el should, recuerden que es más como sugerencias,
suposiciones, conclusiones. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. Recuerden que el audio debe ser en inglés. No se vayan a complicar tanto, hagámoslo 2 y 2, o sea, hagamos 2. La guía de aprendizaje nos dice que, venga, miremos acá. Nos dice, ¿dónde está? Shoot acá. Elabore un audio en inglés con el fin de identificar sus actitudes, creencias y obligaciones en un contexto laboral y académico. Hagámosla, perdón, hagámoslas 3 y 3, o sea, 3 con have to, 3 con must, 3 con should. Dentro de esas 3 debe ir una que vaya en forma negativa, con have to, forma negativa con mustn't y forma negativa con shouldn't. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? Una negativa con cada una, sí. O sea, hacen 3. En el audio hacen 3 con have to y dentro de esas 3 va una negativa. 3 con must y dentro de esas 3 va una negativa. Y con should también hacen 3 y dentro de esas 3 va una negativa. ¿Listo? Ok, perfecto. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Ok, people, bueno. Bueno, por aquí. Ok, perfecto. Listo, entonces si no hay ninguna pregunta, yo agradezco muchísimo la asistencia a la sesión. Me disculpo porque no sé por qué no les escucho. Si ahorita que estábamos en la plataforma Sayuna, sí escuchaba perfectamente los audios de allí. Recuerden también que a más tardar mañana se les envía el link de la sesión, de la grabación, perdón, para que, pues para que la puedan volver a mirar si lo desean. Tengan presente la fecha límite. Laura Vanessa, cuéntame. ¿Instructora tiene que durar algo de tiempo el audio o no? ¿Cuánto tiempo debe durar el audio? Bueno, venga, miremos si la guía de aprendizaje nos da aquí. Ah, sí, aquí la guía de aprendizaje nos dice que una extensión de 2 a 5 minutos. Pero yo pensaría que por ahí entre 1 o 2 minutos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok, people. Entonces, no siendo más, les agradezco muchísimo la asistencia. Les deseo que tengan un feliz fin de semana. Y pues la otra semanita nos vemos, porque la otra semana ya yo soy la que oriento la otra sesión, pues ya la mía. Cuídense mucho, Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Bye.